Bien. ¿Bien? Sí, bastante bien. No te veo muy convencido. No, porque estábamos hablando antes de este momento de algunos temas que a uno no le levantan el Estábamos ánimo. hablando del tema del trabajo, de las condiciones de trabajo, de cómo está el país y de qué puede pasar después del domingo si es que gana De la Rúa. Y vos tenés tu teoría de que va a haber como... Va a haber un resurgimiento de la actividad gremial, claro, claro. Es muy probable. Que que le empiecen empiecen a pedir aumento, empiecen a hacer huelgas, es probable. Es probable. ¿Cómo pensás que se va a manejar la ciudad de Buenos Aires entre, digamos, teniendo un gobierno central justicialista o menemista y la capital, en caso de que gane De la Rúa, que es lo más probable, radical? Eso a mí no me preocupa. Hay cantidad de ejemplos en el país de gobernaciones radicales con intendentes justicialistas. Yo qué sé, mirá, sin ir más lejos, hay un caso, tuve oportunidad de ir 2 veces en este último tiempo a Mendoza, que es una ciudad gobernada por un justicialista, cuyo intendente desde el año 83 ha sido siempre, sus intendentes siempre radicales, y no creo que haya demasiados problemas. En fin, hay una convivencia civilizada, naturalmente. Además, particularmente la ciudad de Mendoza es una ciudad muy, muy cuidada, de modo que eso yo no creo que sea un problema, digamos, que un intendente, un jefe de gobierno de otro signo político al del presidente de la República cree entorpecimientos ni rispideces. No debiera ser así. Lo que pasa que, digamos, la capital federal es una pieza muy preciada, razón por la cual el gobierno nacional, empezando por el presidente de la República, han hecho todo lo posible por demorar las elecciones. Si hubiesen podido no darlas, no la daban, no dar la autonomía, nada, esperaron ahora hasta último momento, y entonces nos encontramos ante este disparate de esta primera elección de jefe de gobierno en más de 400 años de vida de esta ciudad, verdaderamente disparatada, porque vamos a elegir al mismo tiempo al intendente y a la gente que va a ser la constitución de este nuevo Estado. De tal manera que cuando se constituya esa asamblea legislativa, digamos, esa asamblea que se da en llamar estatuyente, van a saber para quién van a hacer el estatuto de antemano, con lo cual es muy probable que el que gane, que no va a tener el 51% de los votos, seguramente, estará en minoría con respecto a las otras fuerzas. Esto es un despropósito. Claro. Lo que habría que hacer es primero una constitución para el nuevo Estado, después elegir. Y lo que valdría la pena recordar es que dentro de poco vamos a tener otra elección, que es la de los representantes, los legisladores de la ciudad, que queda para último lugar. Es verdaderamente un despropósito, pero esto formó parte del plan de dilación del gobierno nacional, a ver si podían recuperar un poco de credibilidad en la capital federal, cosa que a estar por lo menos por las encuestas pareciera ser que no es así. Bueno, te cambio de tema. Estuviste en España unas cuantas horas, ¿haciendo qué? Fui invitado por Antena 3, que es un canal de televisión para el cual yo trabajé en el 92, allí es donde hicimos la versión española de Buscavidas. Hay un programa que se llama Sorpresa, Sorpresa, muy, muy costoso, impensablemente costoso para nosotros, donde, digamos, se juega con las sorpresas al público, en fin, a gente conocida, lo que fuere. Y me llamaron para dar una sorpresa a Gila, que él a su vez le iba a dar una sorpresa a un señor. De manera que él iba al programa en la conciencia de que le iba a sorprender a un señor que un día declaró que toda su vida quiso conocerlo a él. Y después resultó que el sorprendido inmediatamente después era él. ¿Y en qué consistió tu participación? ¿De qué manera lo sorprendiste? ¿Por presencia? Sí, porque alguna vez él confesó que de chico él provenía de una familia muy, muy pobre, y que siempre quiso tener un mecano. Toda la vida quiso tener un mecano y nunca pudo, y tenía un amiguito alemán al cual le cambiaba tapitas de cerveza y eso por piezas de mecano, a ver si podía armar uno. Entonces el chiste fue que yo le traje un mecano de Buenos Aires. Nosotros somos amigos de los años en que Miguel y María vivieron acá, tienen una hija argentina y es un argentinófilo empedernido, Miguel. De manera que esa fue la sorpresa. Me presenté a espaldas, tuvimos que hacer todo un operativo
me mantuvieron escondido en una oficina, luego en un camarín, luego detrás de los decorados, en fin, para que no nos encontráramos antes del momento en que el programa sale en vivo. O sea que no está arreglado para nada, esto ocurre de verdad. No, sí, de verdad, y fue muy emocionante. Ahora, estuviste pocas horas en España, sí, pero ¿con qué sensación venís de allá después del cambio y después que ya no está más Felipe, que está Aznar? ¿Tuviste alguna sensación? Yo estuve antes en España, a 3 días de la elección, y para mí fue una hermosa experiencia, porque como todos sabemos la elección la ganó Aznar por una diferencia mínima, en términos turfísticos sería hocico o diferencia apreciable. De manera que había un momento de desconcierto en la gente, si iba a poder formar gobierno Aznar, en fin, cambiaba el signo político de la jefatura de gobierno después de 13 años, etcétera, etcétera. Y todo el mundo hablaba de eso. Pero lo sorprendente es que el país siguió andando, el país no se paralizó, no se produjeron corridas en los bancos, la bolsa siguió operando, tuvo un bajón el primer día, después se recuperó, digamos, la sensación es que hay una consistencia, hay una sensación de pertenencia de la gente a ese país. Es una nación, como lo es Italia. Como lo es Italia, más inestabilidad política que Italia, difícilmente, en algún otro lugar, por lo menos de Europa. Y sin embargo el país sigue funcionando, la gente sigue trabajando, cada uno se ocupa de su responsabilidad. En este sentido me sirvió una vez más para demostrar que cuando unas gentes que viven en un mismo lugar llegan a constituir una nación, es decir, con un cierto sentimiento de pertenencia y de responsabilidad, estos barquinazos que puede dar la política no significan un paso hacia adelante en dirección al abismo, como muchas veces nos quieren hacer creer acá, sobre todo este gobierno que dijo nosotros o el abismo, la nada, ¿no? El vacío. No es así. Por lo menos no es así en países consolidados. Ahora, había una cierta inquietud por parte de la gente de la cultura que Aznar representara, digamos, algo medio retro, volver para atrás, una política regresiva, con recortes en el presupuesto de cultura. Digo por el florecimiento que significó el socialismo en ese aspecto, y en otros también, pero bueno, en este en particular, había temor en ese sentido. Hay cierta preocupación, hay cierta preocupación y seguramente van a recortar gastos, incluso ya se tuvo la experiencia de la alcaldía de Madrid, que es una alcaldía de derechas, es una alcaldía del Partido Popular. Pero lo que no es menos cierto es que hay un nivel de participación, digamos, a la cultura se le ha dado una importancia tan grande en estos años, ha sido un país de un florecimiento extraordinario. Madrid verdaderamente era una fiesta en esos años. Yo viví en el año 90, 6 meses, en el 92, otros 6 meses. Realmente era una capital cultural importantísima. De hecho, en el 92 fue la capital cultural de Europa. Sí. Que por más que haya recortes, es muy difícil que se vuelva atrás, digamos, que ceda espacios el mundo de la cultura, sobre todo porque está inserto en un lugar donde ya la cultura y el espectáculo cultural es en España, forma parte del atractivo turístico de un país que recibe 45 millones de turistas al año. De modo que esto es posible que haya algunos recortes, pero no se van a modificar sustancialmente las cosas. Y no se va a volver atrás. Para nada. ¿Cuánto trabajás en la televisión, digo, en Mi Cuñado, o en el cine? Hay una película tuya, o con vos también, que se llama De mi barrio con amor. ¿Cuánto tiempo te lleva de trabajo específicamente eso? ¿Y cuánto tiempo de trabajo ir a todas las entrevistas, responder a todas las invitaciones que tenés de los cables, de los canales de aire, para opinar sobre todo como invitado? Porque hay mucho de eso, se llena mucho espacio, mucho tiempo de los canales con invitados, sí. A los que supongo que no les pagan. No, en los cables no pagan, en los canales abiertos hace más o menos 30 años que se pagan. Digamos, en una época en que se pusieron de moda te estoy hablando de los años 60, los programas de entretenimientos, empezaron a sacar programas con actores y ponían programas de entretenimiento, como Dígalo con Mímica, ese tipo de programas, a los cuales invitaban a los actores que le habían sacado el lugar de trabajo. Entonces la Asociación de Actores dijo, señores, ¿cómo es esto? Nos sacan de los lugares de trabajo y después nos llaman para trabajar gratis. De ahí se implantó un caché que ahora ha quedado en una cosa simplemente simbólica, que planteaba un mínimo de remuneración. Se paga eso, es realmente simbólico.
Y esto es lo que se paga en todos los canales abiertos. Ahora, los centenares de canales de cable, la Asociación de Actores creo que no ha advertido esto, espero que no lo haya advertido, y que si lo advierte lo ponga en la mesa de negociaciones. Hace años que debía haberlo hecho, es una ironía lo que estoy diciendo. Porque son muchos los cables, son muchas las horas que llenamos los actores de programación de cable, que en general no producen, y no obtenemos retribución alguna, que no es significativa para nada, pero aunque más no sea eso, digo, y si no, que nos inviten con un mes de suscripción del cable. Está bien, se lo vamos a decir a Ornequian. Claro, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo recibiste las críticas de Mi Barrio con Amor? Muy bien, algunas fueron críticas muy elogiosas, otras críticas observaron alguna debilidad de la película, que me parece razonable, y otras fueron curiosas. Por ejemplo, página. Por ejemplo, bueno, página 12, que la voy a poner en un marco porque nunca leí una cosa así. Es decir, sugerir que un actor al que no le dicen, que es mi caso, lo aclaro, si está bien o está mal en ese personaje que haga, pero que al crítico le molesta mucho que yo haga de porteño, y que sugiera que se me prohíba contratarme por lo menos por 2 años para hacer ese tipo de papeles, es una curiosidad. Por no entrar en otras honduras y decir que hablar de prohibición en este país hay que tener mucho cuidado para eso. Así es. Es como decir, por algo será. Esa frase, por algo será, en este país hay que pensar muy bien cómo y cuándo y con quién se dice, para que nadie pueda hacer una referencia directa a la época más negra que vivió este país. Seguro, ahí estamos viendo imágenes justamente de la película, que me decías que anda muy bien en los barrios, justamente. Anda muy bien, sí, sí. Es una película muy encantadora, me parece. Y aquellos que dicen que la película habla de un barrio que ya no existe. Son jóvenes que dedicados a algunas tareas intelectuales y que no han conocido el barrio, y que como no lo conocen, no salen en las revistas ni aparece por televisión, esa clase social, suponen que ya no existe. Y yo lo miento rotundamente. Los barrios existen, la gente de barrio existe. Nosotros filmamos entre Pompeya y Parque Patricios esta película. Estuvimos como 2 meses en ese barrio. De manera que nos hicimos amigos de los vecinos, la gente que trabajaba por ahí. Y yo te aseguro que más de un vecino de ese barrio hubiese merecido estar en la película. Esta es una escena verdaderamente desopilante. Bueno, el libro pertenece, y recordemos, a Jacobo Laxner, un gran autor de Esperando la carroza. Entre otras cosas.